Es hermoso estar en su presencia. Aleluya, gloria a Dios. Y bueno, eh, esto vamos a hablar de Rebeca. Y creo que muchos sabemos sí, quién fue Rebeca, la esposa de Isaac, hijo de Abraham. Y para hablar un poco de ella, voy a irme a la palabra en Génesis 24. El título dice que Abraham busca esposa para Isaac. Cuando Abraham, su padre, buscaba esposa para Isaac, no buscaba a cualquiera, porque él sabía que el Señor le había dado una promesa. Y vemos en el versículo, voy a leerles un poco en el versículo 10, y dice, y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca. Perdón, me voy a ir un poquito atrás. Voy a irme al versículo 13, donde dice, el que Abraham envió a quien a su siervo, ¿cierto? Pero él ora y le pide a Dios dirección. ¿Para qué? Para encontrar a la esposa de Isaac. Entonces, cuando él hizo esto, vemos que en el capítulo, 11, dice, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos. Que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Mire una palabra que dice aquí, que has destinado. Consérvela. Y aconteció que antes que acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvió. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro. Ella se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo también, para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué vemos en Rebeca? Ya sabemos de la descendencia que viene. El Señor ya había destinado. Cuando Dios tiene algo destinado, mire, ni aunque nos escondamos debajo de las piedras. Pero, ¿quién fue Rebeca? En ella, ¿qué pude o qué podemos ver de ella? Una mujer determinada, valiente, diligente, una mujer hospitalaria, de fe. De eso se destaca de ella, con una belleza
muy única que la caracterizaba, pero que ya Dios la tenía escogida para casarse con Isaac. Fue una mujer muy fuerte y decidida. Sabemos que fue hija de Betuel, hermana de Labán, ¿ya? Que vemos, que vemos aquí en ella también su determinación, la característica que tuvo Rebeca, ¿ya? Hospitalaria, porque ella sin conocerlos a ellos y sin saber el para qué llegaban ellos, o forasteros, por así decirlo, llegaban ellos a beber agua, pero ya el Señor tenía destinado un propósito para ellos. Y que aquí en la historia también nos cuenta que ella fue diligente, ¿para qué? Para que ellos llegaran a su casa a descansar, ellos y sus camellos, pero todavía ella sin saber el propósito para el cual había ido su Señor a buscar. Entonces, miren cómo Rebeca, yo digo, Señor, cuando tú tienes un propósito, cómo se dejaba guiar, pero ¿de dónde provenían? De una promesa que le hicieron a Abraham, de la familia. Ya había una simiente, ya había una semilla sembrada en ella. Y de pronto quizás la Biblia no nos dice de pronto que ellos oraban o hacían, no, pero ahí se nota, ahí se denota que había una comunión, había una oración, había una palabra ya sembrada en Rebeca, ¿ya? Entonces, ahí vemos, ahí vemos cómo Rebeca fue diligente, fue determinada para hablar, para expresar, para hacer, para tomar esa decisión en esos momentos de ir hasta la casa y que ellos se hospedaran, ¿no? Más adelante vemos también cómo el criado, en ver su respuesta para Rebeca, quiere apresurarse. ¿Para qué? Para llevarse a Rebeca, a Isaac. Y hay algo que también podemos ver en ella y lo vemos en ese mismo capítulo 24, en el 17, dice, ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle, y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Después de que ya se reunieron en la casa y el siervo habló de todo lo que Abraham le estaba heredando a Isaac, de la promesa que Dios había cumplido en Sara, en su vejez. En ella causó mucha admiración, pero también podemos ver una mujer determinada. ¿Y por qué determinada? Porque cuando a ella le preguntaron que si se iba con ese varón, ella solo respondió, sí, iré. Ella no preguntó, ella no se puso a titubear, será, no será, no. Ahí hubo una determinación. Entonces, mire lo que hace su familia. Dice también, o sea, que la dejaron ir y le dieron una bendición a Rebeca. ¿Qué bendición le dio su hermano? Le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Sin saber, su hermano ya le estaba dando una bendición que ya Dios ya lo tenía destinado, ¿ya? Su vida es un ejemplo de cómo Dios cumple sus propósitos a pesar de la imperfección de nosotros. Aún podemos ver también que muchas veces
en familias hay favoritismo y quizás también eso pudo pasar en Rebeca. Pero, ¿qué vemos aquí? Que esa determinación y esa fe de Rebeca la hizo ir más allá, pelear la bendición de sus hijos o de Jacob en estos momentos, o sea, en ese tiempo. Ella confió y se fue a ciegas sin conocer, se fue a ciegas sin conocer quién era Isaac, de pronto sin verlo, sin simplemente con lo que había escuchado, pero eso le bastó a ella. Y ella ahí tomó la decisión. Ella fue arriesgada. ¿Sí? Aquí podemos ver que en ese largo viaje, cuando ella toma la decisión de ir, quizás pudo hacerse muchas preguntas, porque era un largo camino mientras que llegaban a Canaán, pero no miró atrás, sino que permaneció hacia adelante, permaneció, prosiguió, y quizás sus dudas no sabemos si se las iban a resolver o no, pero ella no miró atrás, y eso es una determinación. A veces hay momentos en la vida de nosotros que tomamos ciertas determinaciones, pero en nuestra propia, sin consultar al Señor, sino que por decisiones propias. ¿Y eso a qué nos lleva? A veces a tomar malas decisiones. Pero aquí vemos que cuando ella se determinó, ella sabía en quién confiaba, en ese Dios de Abraham que había hecho promesas, que le había dicho que contara las estrellas del cielo, que así iba a ser su descendencia, y que ahora Rebeca era parte de esa descendencia. ¿No? Resalto también de ella, como les dije, su hospitalidad, aunque no los conocía, sin saber lo que ella, para ella le iba a representar. Ella abrió las puertas de su casa. Y mire, cómo cambia todo por una palabra. ¿No? Entonces, vemos que cuando ya ella llega a Isaac, ella no puede tener hijos, pero Isaac hace una oración. Ahí está el sacerdote, ese sacerdote que está en casa, que hace oraciones por su esposa, por sus hijos. Eso lo hizo Isaac. Y así fue como ella concebió. Y la palabra nos habla que cuando ella concebió, era una lucha que ella tenía en su vientre. Y que el Señor le habla y le dice que dos naciones, perdón, hay en el vientre de ella. Y que el mayor le servirá al menor. Dos naciones. Dos naciones que peleaban. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que cuando ellos nacieron, ¿de dónde venía agarrado Jacob? El calcañar, ¿cierto? De su hermano, peleando una bendición. Lo más importante que veo yo que ella lo que hizo en, fue determinante al momento de saber que eran dos naciones la que iban a estar. Y por eso, ¿qué hizo ella? Que su hijo usurpara el lugar del otro. Y aunque me imagino que en ella pudo haber
miedo, incertidumbre. Ella confió que el plan de Dios era el que la iba a guiar, aun cuando las cosas fueran mal. Fue una mujer que cambió el, que cambió como el rumbo de sus hijos. Cambió el nombre de Jacob, mira, el Señor a Israel. Fue su astucia también. Entonces, ¿cuántas veces nosotros podemos ver las cosas y a veces se nos pasa? No tenemos, yo no digo que todas vamos a tener perspicacia o astucia, porque eso nos lo da el Señor, pero somos diligentes si nosotros nos dejamos usar por el Señor. Ella en todo momento, pienso que se dejó guiar, aunque algunas veces quizás por su instinto también, pero en todo al Señor nada le asombró. Ya el Señor tenía todo escrito. ¿Quién iba a ser Jacob? Que se iba a llamar Israel, que fue la lucha, que si desde el vientre había la lucha, pero fue una mujer determinante, perseverante, una mujer que a pesar de las circunstancias no miró atrás, fue una matriarca, una de las matriarcas. Rebeca con su sencillez, con con eso que la caracterizaba a ella, pudo lograr lo que ya había determinado con audacia, diligencia. Entonces, eso nos hace ver cuán determinantes somos nosotros. Una mujer que nació con un propósito, que Dios lo cumplió en ella. Y aquí vemos que aunque Rebeca orquestó un plan para que Jacob recibiera la bendición, se terminó cumpliendo la voluntad del Señor. Entonces, hay muchas cualidades, muchas características. Una mujer que marcó una, una diferencia para que se hablara también de lo que hoy es Israel. Dejó que una huella en sus generaciones, porque al día de hoy todavía hablamos de quién es ella y quiénes fueron cada una de las mujeres que están en la Biblia. El Señor a cada una dio gracia, dio favor. Cada una tiene unas cualidades y características diferentes con las cuales nosotros nos podemos identificar, con las cuales también como, como hombres, mujeres de Dios, podemos mirar, sacar y decir cuán diligentes somos, cuán determinados, porque algo que veo ella es determinación. Determinación cuando yo me imagino que en esos momentos el Señor le hablaría y ella tomó y ella dijo sí, sí sin conocer, sin saber, pero dijo sí, yo voy, yo camino. Cuán determinados somos nosotros para llegar hacia lo que el Señor ha dicho. Tenemos determinación. Pienso que eso es lo que el Señor quiere en nosotros, que seamos determinantes, que caminemos, que estos ejemplos de estas mujeres que hoy vemos plasmados allí en la Biblia sean ejemplos para nosotros de poder seguir, de avanzar, de poder cambiar generaciones. No las cambiamos nosotros, pero sí lo que nosotros hacemos, eso sí influye para ser determinantes para ellos. Entonces, ¿qué estamos dejando en nuestras generaciones? Que tu determinación y que mi determinación realmente sea ejemplo para ellos. Que seamos audaces en las cosas para el Señor.
Que seamos diligentes en las cosas también para el Señor, para ser diligentes también con nuestra casa, pero también que seamos valientes, porque la palabra nos enseña que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y esto no es de cobardes. Entonces, son cosas que el Señor quiere plasmar en nosotros. Obediencia, porque ahí vemos también que ella fue obediente. Y no porque alguien le dijo o se lo dijo, no. Miren, el Señor trató allí en su corazón y ella simplemente obedeció. Y la obediencia trae bendición. Y ahí entró ella a ese, cuando el Señor le decía a Abraham, cuenta las estrellas de los cielos, así será tu generación. Ella entró en esa promesa. Que nosotros también podamos decir, gracias Señor, porque mi generación también entra en tu promesa, que tú cumplirás los sueños, los anhelos de cada uno, pero que también seamos determinados y diligentes, apresurosos nuestros pasos para hacer el bien y que sea el Señor el que nos guíe. Entonces, pueden leer quién fue Rebeca y quién fue cada una de las mujeres que el Señor nos permite aprender de cada una de ellas, porque cada una es una enseñanza para nuestras vidas, pero también para aplicarla. Amén. Pues la reflexión que el Señor trae en el día de hoy, que quede para nuestras vidas y para que sea aplicada, para que lo pongamos en práctica el día a día. Y como dice el Señor en su palabra, es un día a la vez. Vence hoy lo que en esta mañana te coloca el Señor, lo que es el ahora. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, por el ejemplo. Gracias, Señor, por la enseñanza que tú nos estás dando. Gracias, Señor, porque tú haces como tú quieres, porque tú nos enseñas a ser diligentes, determinantes, a querer marcar una diferencia, Señor, en nuestro hogar, en nuestras vidas, pero también en una generación. Gracias, Padre amado, yo te doy por la vida de cada uno de mis hermanos que aquí están. Que seas tú, Señor, colocando el querer como el hacer. Que cada día, Señor, sea esa semilla sembrada que florezca de tu palabra, Señor, para dar a muchos. Porque yo sé que cada uno tiene de qué dar de tu palabra. Que sea, Señor, tu sabiduría y tu entendimiento el que esté en cada uno de ellos, el que dirija sus pasos, Señor. De que seamos diligentes a buscarte, a buscar lo bueno. Aprenda a escribir para que lo escriba, ahora no la llame. También Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias te doy, Señor. Bendice la vida de cada uno de ellos, Señor. Bendice sus hogares, bendice sus corazones, Señor. Bendice lo que emprenden, Señor. Bendice en su entrar y su salir. Y gracias te doy, Señor, por haber traído esta palabra a mi corazón, esta reflexión a mi corazón, para ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén y amén.